Bueno, muy buenos días para todos. Tengan todos una gran bienvenida a este conversatorio, primer conversatorio virtual que organizamos en la Embajada del Reino de los Países Bajos junto con la Cámara de Comercio Holland House y la Fundación Ciudad Humana. Bueno, nuestro tema para hoy es el rol de la bici en momentos de transformación, pandemia y pospandemia. Y pues sin duda es un tema de gran importancia y con el cual queremos comenzar una serie de conversatorios en torno al rol esencial que tiene la bicicleta en estos momentos. No me presenté, mi nombre es Natalia Piñeros, trabajo como oficial de comercio y a la vez me encargo de todo el tema de movilidad sostenible en la Embajada de Países Bajos. Entonces, esperamos que disfruten de este conversatorio, que les saquen el máximo provecho. Todas sus preguntas e inquietudes las vamos a recoger por el chat, así que siéntanse libres de compartir sus dudas y sugerencias. Y por supuesto, quiero compartirles que este domingo en el periódico El Tiempo tendremos una publicación de una página completa en la cual vamos a presentar 10 puntos claves para el rol de la bicicleta en estos tiempos. Esta página va a ser publicada en conjunto con NUMO y con la Fundación Ciudad Humana y por supuesto la Embajada de Países Bajos. Bueno, en este momento quisiera darle la palabra a nuestro moderador, es el señor Ricardo Montezuma. Él es experto en movilidad urbana y por supuesto él va a compartir el día de hoy este momento con nosotros y quiero darle la palabra a él. Entonces, Ricardo, muy bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos y pues damos inicio a este gran conversatorio virtual. Buenos días a todos, gracias Natalia, gracias al señor embajador de los Países Bajos en Colombia, gracias a los que van a intervenir, gracias a Sandra Ángel, a Jerome Buis y a Nicolás Estupiñán, quienes han aceptado amablemente la invitación. Esta presentación es parte de una serie de actividades que hemos coordinado para aprovechar el momento tan crítico que vivimos, esta situación tan única, para impulsar los beneficios de la bicicleta, tanto durante la pandemia y post-pandemia. Hemos hecho un trabajo con Carlos Pardo, con Despacio, como bien lo mencionó Natalia, obviamente con la embajada para impulsar estos temas. Habría que recordar que el impulso a la bicicleta en Colombia para uso urbano está viviendo un muy buen momento y que desafortunadamente por esta situación tan crítica de crisis sanitaria se presenta una oportunidad inédita que absolutamente nadie había pensado que algún día la bicicleta podría tener una situación tan protagónica como la que está viviendo en este momento en el mundo. Entonces, quiero agradecer a los participantes. Hemos tenido una respuesta muy positiva de distintas instituciones nacionales, comenzando por Mintransporte, varias superintendencias, tenemos alcaldes, secretarios de tránsito, están personas de la academia, tenemos incluso la participación del diario El Tiempo, con quien hemos liderado varias iniciativas de este tipo junto con Despacio, Ciudad Humana y MUGO. Entonces, vamos a iniciar con una primera ronda de preguntas, obviamente comenzando por el señor embajador de los Países Bajos, luego Sandra, Jerome y finalmente Nicolás, sobre los temas relacionados con la situación, la experiencia de los países, de las ciudades, de los municipios, en esta situación tan particular y tan inédita. Entonces, por favor, señor embajador, ¿sería usted tan amable de compartirnos la experiencia de Holanda en este periodo de pandemia y sobre todo citarnos algunos ejemplos, referencias que habría que resaltar sobre el uso de la bicicleta en Holanda en este momento tan particular? Ya. Muchísimas gracias, Ricardo, y muy buenos días a todos. Yo espero que ustedes me escuchen. Se le escucha perfecto, señor embajador. Ok, muy bien. Muchas gracias, Ricardo. En primer lugar, un gran saludo al señor secretario de Movilidad de Bogotá, señor Nicolás, la señora Sandra,
coordinadora de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible, el señor Jeroen Buys, el experto holandés que se encuentra ahora en España. Gracias por estar con nosotros. El Holland House, por supuesto, el director Jan-Willem van Bokhoven, pero sobre todo un gran saludo a todos ustedes allá participando en este espacio. Yo creo que muchos participantes de otras ciudades, entonces, y creo que esa es realmente la idea de este conversatorio, es compartir experiencias, es buscar oportunidades y colaborar donde sea útil para ustedes. Sí, bueno, déjenme arrancar con una pequeña anécdota, si ustedes me permiten. Ayer llamé con mi mamá. Mi mamá tiene 86 años. Vive en La Haya, en Holanda, y dijo que Jeroen, yo debo irme a la peluquería, pero la peluquería se encuentra casi 20 kilómetros desde su casa. Entonces yo dije, ¿por qué no vas en tren, en tranvía? Y dijo que no puedo, yo voy en bici. Yo dije, pero es muy lejos. Y ella dijo que, mira, siempre me ha gustado mucho la bici, es mi modo de transporte diario, ¿por qué no hacerlo así? Entonces yo le dije, con cuidado, por favor, y se fue. Yo creo que es una muestra de lo que significa la bicicleta para nosotros holandeses. Tenemos más bicicletas, como todos ustedes ya saben, más bicicletas que habitantes. Tenemos una red de ciclorrutas impresionante. Es parte de nuestro ADN, todo conocido, creo, con ustedes. Pero ¿qué pasa ahora en esta crisis? Yo creo que tenemos que, y ese sería mi mensaje de hoy, aprovechar, si yo puedo decirlo así, aprovechar la oportunidad que ofrezca la crisis, porque yo creo que es muy claro en Holanda, es muy claro en Colombia, en todos los países, que el coronavirus va a modificar nuestros hábitos sociales. Entonces, yo creo que la bicicleta va a ser parte de la solución y también una oportunidad para desplazarnos en una manera más segura, por supuesto también más barata. Pero eso requiere una planeación o una inversión bien grande. Y si ya puedo, señor moderador, compartir nuestra experiencia a lo largo de, bueno, casi 50 años, es lo más importante, es planeación integral, es planeación inclusiva en el nivel nacional, al nivel local, y yo creo que ustedes aquí en Colombia ya tienen mucho conocimiento, mucha experiencia y lo más importante, tienen el ánimo para el uso de la bicicleta. Yo personalmente, cada vez más, cada día, yo veo tantos ciclistas que no solamente usan la bicicleta para objetivos recreativos, pero también para ir a su trabajo. Y eso yo creo que ya es un paso para adelante. Pero sin duda vamos a conversar un poco más en profundidad esos temas, pero no, la crisis ha cambiado la vida en Holanda. Lentamente estamos abriendo la economía en Holanda. Ustedes aquí también lo están mirando, están haciéndolo. Y yo creo que es una oportunidad para realmente invertir en la bicicleta en todos sus aspectos. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar aquí todos y muy bienvenidos. Muchas gracias, señor embajador. De verdad que es una oportunidad para salir de esta situación y en muchos niveles nacionales, departamentales, municipales. Y como mencionó el señor embajador,
uno de los temas claves en el fomento de la bicicleta es la política nacional, o sea, el impulso desde las instancias, en las instancias del gobierno nacional. Por eso queremos seguir y preguntarle a Sandra Ángel, coordinadora de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible en el Mintransporte, de cuáles han sido las orientaciones, las estrategias, las pautas que ha dado el Ministerio de Transporte para incentivar el uso de la bicicleta durante este periodo tan particular. Por favor, Sandra. Hola, muy buenos días a todos. Primero que todo, quiero agradecerle al señor embajador, a todos los organizadores, a Ciudad Humana, el poder compartir este espacio con ustedes. Es muy importante para el ministerio poder compartir y contarles qué estamos haciendo desde el ministerio. Por mi parte y la unidad que nosotros coordinamos, somos voceros y promotores de la complementariedad entre los modos sostenibles, es decir, entre la movilidad activa y el servicio de transporte público permanentemente. En el ministerio trabajamos de lleno en toda la retroalimentación permanente de una visión de movilidad integral, sostenible. Valoramos muchísimo que en estos espacios nosotros podamos fijar de manera colaborativa entre el sector privado, el sector público, los entes territoriales, el rumbo de la agenda con políticas públicas y proyectos que nacen de un intercambio así de experiencias con países que han desarrollado ágilmente y de una manera muy bien todo el tema de la movilidad activa, con todo las redes de infraestructura y de servicios que tienen para todos los modos limpios y sostenibles. Nosotros desde el Ministerio, con el Plan Nacional de Desarrollo que se expidió el año anterior, impulsamos muchísimo todo lo que son los vehículos limpios, de baja y ceros emisiones. Desde hace varios años nosotros venimos trabajando con este objetivo, incentivar el uso de la bicicleta como modo de transporte y también como complementariedad para todas las ciudades colombianas, como solución de última milla. Y sea este el momento de que no sea solamente para última milla, que sea un modo de transporte de solución que se dé para todos los viajes. Esta crisis indudablemente, también como lo decía Ricardo, se convierte en una gran oportunidad para este medio de transporte, para impulsar la movilidad como apoyo indispensable para poder descongestionar el transporte masivo. Si bien es cierto, nosotros obviamente somos los gestores, generadores de toda la política pública y la cofinanciación de los sistemas de transporte masivo en el país, también necesitamos que en este momento, por todo el tema de salud pública, la bicicleta gane un papel muy protagónico en el sentido de poder repartir los viajes. Tenemos que descongestionar el transporte masivo y dadas estas exigencias que tenemos para conservar el distanciamiento social, para poder evitar el contagio, tenemos que generar y poder darle la entrada a todos los sectores económicos gradualmente. Esta gradualidad nos lleva a poder organizarnos y contar con todas las diferentes alternativas de transporte, que no sea el transporte masivo la única solución en las ciudades, dado que no va a ser suficiente. Toda la capacidad que tienen no va a ser suficiente para poder desplazar y darle la movilidad oportuna, eficiente y óptima a todos los ciudadanos. Entonces, por eso, desde la ley 1811 del 2016, que es la ley ProBici, ahí damos una serie de lineamientos e incentivos para el uso de la bicicleta. Ahora, en medio de la pandemia, hace 15 días expedimos el COMPES de movilidad, que es el COMPES de la política, que fija la política nacional, urbana y regional, dando lineamientos para contribuir al desarrollo económico, ambientalmente sostenible, y aumentando toda la accesibilidad de los servicios de transporte urbano regionales con un enfoque de equidad social y la calidad de vida, promoviendo mucho la movilidad activa. Dentro de la movilidad activa tenemos todas las redes peatonales, las redes de bicicletas. Es una estrategia nacional de movilidad para poder implementar todas las zonas de tráfico calmado, infraestructura dedicada a los peatones, generación de infraestructura totalmente ciclo inclusiva,
sistemas de bicicletas públicas, afianzamos todo el tema de los medios alternativos de transporte. Dentro de todos estos documentos de movilidad sostenible tenemos, como ustedes conocen, la guía de infraestructura que se expidió en el 2018, ya se adoptó. Es un enfoque que le está dando el ministerio a todos los entes territoriales para toda la adopción que se tiene de este sistema. Nosotros dentro de estos días, además de este COMPES y todo lo que hemos venido haciendo, estamos dando en el decreto 593 que se expidió hace poco, el 24 de abril, dentro del artículo 3º, se dejó dentro de las excepciones todo el derecho de la circulación de las personas que realicen actividades en cuanto a la fabricación, mantenimiento, compra y venta de los repuestos y accesorios para bicicletas, para asimismo poder incentivar este modo de transporte, poder permitir también que se use como modo alternativo, también dentro de todo el paquete que salió para recreación, la bicicleta es también fundamental. También en la resolución 677 del 24 de abril, que es la que se expide para todo el tema de bioseguridad de los sistemas de transporte, le damos también mucha importancia a todo lo que tiene que ver con el énfasis de la limpieza, desinfección de la bicicleta, el distanciamiento social. Le damos un lugar muy importante desde el Gobierno Nacional. Sandra, muchísimas gracias. De verdad que coincidió el momento de la pandemia y la crisis sanitaria con la salida del COMPES de espacio de movilidad sostenible, el cual es un paso significativo en Colombia. Y Mintransportes está trabajando la política pública nacional con el apoyo de los Países Bajos. Ahora, hablando del Reino de los Países Bajos, queremos introducir a Jeroen Wies, que tal vez es el experto holandés con mayor trayectoria en América Latina, en Colombia. Jeroen ha estado desde hace muchos años presente en distintos proyectos en Colombia y ahora acompaña a varias ciudades de América Latina, ha acompañado a Bogotá recientemente en su gran proyecto de Ciclo Alameda. Jeroen, ¿qué tipo de innovaciones están apareciendo en este momento, en esta situación tan particular? Hemos visto mucho surgir los carriles temporales, provisionales. Con Carlos Pardo hemos hecho un recuento bastante detallado de lo que hay en prensa internacional. Pero tú que estás en el mismo momento trabajando para varias ciudades en distintas partes del mundo, ¿qué innovaciones ves surgir en este momento de pandemia en el tema del fomento de la bicicleta? Hola, buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Sí, es un tiempo muy interesante, ¿no?, que vivimos. Para empezar, lo que quiero decir es que lo que está pasando, sobre todo, es fuertemente un efecto en todos los lados, pero yo pienso sobre todo en América Latina o más que en Holanda, es que con menos uso del transporte público, que es tan importante en las ciudades como Bogotá, ¿no?, la bicicleta se está tornando en un modo de transporte masivo y ya lo es en Holanda, ya lo es en Bogotá también en varias rutas, lo he visto personalmente. Y entonces lo que vemos es que tenemos un momento ideal para pensar diferente en la bicicleta, que no es solamente algo que tenemos que darle un poquito de espacio aquí, un poquito de espacio acá, pero sí podemos darle un gran espacio, ¿no? Un carril completo usado actualmente por el tráfico motorizado, por ejemplo, etcétera. Entonces, cuando yo estoy pensando, esto es pasando, yo estoy trabajando, por ejemplo, en Santa Cruz, en el momento en Bolivia, que tiene un uso de la bicicleta mucho más bajo. Pero ahí también estamos reservando gran espacio para la bicicleta. Entonces, este es como una innovación en pensamiento, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El otro parte es que cuando vemos qué queremos con este periodo de COVID, son dos cosas, ¿no? No queremos que todos estén al mismo tiempo en el mismo lugar. Entonces, se puede hacer en dos maneras, ¿no? Se puede separar en espacio, y se puede separar las personas o los ciclistas o los peatones en tiempo. Y
Lo que veo de posibilidades, por ejemplo, de separar en espacios, son conceptos que ya en Holanda usamos. Una gran innovación es el concepto de ciclocalle. Y esto es algo que se usa cuando el uso de la bicicleta es mayor al uso del automóvil. Entonces, en distintas vías secundarias, típicamente. Y ahora estamos en el momento que el uso de la bicicleta va a surgir tanto que también en Bogotá y otras partes en América Latina vamos a ver que tendremos vías donde el uso de la bicicleta es parecido o mayor al uso del automóvil. Entonces, lo que se puede hacer en este caso es destinar estas rutas para prioridad para la bicicleta, que quiere decir que el automóvil es huésped. Entonces lo mostramos con tenemos diferentes diseños por esto, pero simplemente con pintura ya se puede destinar esto, una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, y simplemente mostrar aquí en esta ruta la bicicleta es tan importante que lo vamos a dar toda la prioridad y el automóvil es secundario. Junto con esto también diferentes ideas que estamos elaborando también en Santa Cruz de cortar vías, ¿no? Que el auto no tiene siempre la ruta más directa, pero la bicicleta sí puede ir directo y esta ayuda más al uso de la bicicleta. Estas son todas ideas que en una situación normal no es tan fácil implementar y ahora tenemos la oportunidad de hacer estos tipos de cosas. Separar en tiempo, por ejemplo, hay otras maneras, ya se está aplicando en Holanda casi normalmente, pero ahora más, es en semáforos, que no queremos que los ciclistas tienen que esperar tanto tiempo y hacemos cortos ciclos de semáforos cortos para que no se formen aglomeraciones de ciclistas. Los automovilistas pueden esperar, están cada uno en su caja protegido y entonces no hay problema. Es otro tipo de innovación que se puede, más fácil ahora implementar que en una situación normal. Y por fin lo que veo también son posibilidades de hacer diferentes horarios. Ahora hasta en Holanda están hablando, no sé si ya están implementándolo, pero tener diferentes horarios, por ejemplo, por escuelas, por trabajo, que no todos llegan al mismo tiempo. Y esto es algo que ayuda también a la bicicleta. Por ejemplo, si gente va en auto y no todos llegan al mismo tiempo, hay menos tráfico vehicular en la calle y se torna en una situación mejor para la bicicleta. Entonces, estas son otras oportunidades que ahora tenemos que normalmente no son tan fáciles. En Holanda se estaba hablando de estas cosas. Yo tengo mucha experiencia estar en casi congestión con la bicicleta con mi hija para ir a la escuela y pensando, qué raro que cuando me voy todo es congestionado y cuando vuelvo casi las vías son vacíos, ¿no? Entonces ahora tenemos posibilidades de despaciar esto y que no todos viajan al mismo tiempo. Jerome, muchísimas gracias. De verdad que es una idea única de usar el espacio público a una gran escala para la bicicleta. Es el momento ideal, como dice Jerome. Creo que los que llevamos algún tiempo en el tema de la bicicleta nunca pensamos que en una condición tan particular la bicicleta podría alcanzar el nivel que está logrando en este momento de oportunidad para hacer una respuesta al transporte masivo, que el tema de distanciamiento pone a la bicicleta como una alternativa real para hacer transporte cotidiano en las ciudades a gran tamaño. Como lo ha manifestado el señor secretario de Movilidad de Bogotá, Nicolás Estupiñán, desde muy al momento inicial, digamos, de la pandemia, incluso Bogotá había tomado una medida muy innovadora y bastante reconocida a nivel internacional, que fue, antes de entrar en la cuarentena, Bogotá habilitó corredores de ciclovía provisional por crisis ambiental. Entonces, señor secretario, sería muy interesante
conocer las medidas que se han tomado, porque durante estos días ha habido corredores que en el sur de Bogotá se han visto llenos de ciclistas a pesar de la cuarentena. ¿Cuáles son las medidas, los incentivos que se han tomado durante la pandemia, incluso teniendo en cuenta que tuvimos una crisis ambiental justo antes del 20 de abril? Nicolás, por favor. Ricardo, muchas gracias y un saludo muy especial para usted, para el embajador y para todas las personas que nos invitan en este importante foro y a todas las personas que están conectadas. Pues sí, Bogotá ha sido un pionero, ha sido un líder en materia de movilidad sostenible. Como ustedes bien saben, nosotros tenemos una historia y una tradición bastante fuerte con el tema de la bicicleta, particularmente con la ciclovía, y venimos trabajando de una manera muy articulada con todas las entidades del distrito, particularmente con el Instituto de Recreación y Deporte. Como ustedes saben, son nuestros aliados estratégicos en la implementación de todas estas medidas y, por supuesto, que también con la Secretaría de Seguridad, que nos acompaña con los agentes de tránsito y con las distintas personas en vía que nos apoyan en el desarrollo de todas las iniciativas que tomamos. Efectivamente, como usted bien lo dijo, Ricardo, nos agarró una coyuntura previa a la pandemia y era la emergencia ambiental que teníamos. Por lo tanto, nos vimos obligados a tomar una serie de medidas que nos sirvieron también como práctica. Acá lo que estamos viendo es que efectivamente tenemos una serie de situaciones sobre las que no tenemos nosotros un momento en el tiempo atrás que podamos referenciar. Nosotros en este punto tenemos que tomar decisiones con un alto grado de incertidumbre y basados en la data que tenemos actualmente. Ustedes saben que no ha habido una pandemia previa, nosotros no podemos referenciar a las actuaciones de la pandemia del 96 o ver entonces cómo reaccionó una ciudad o cuál fue el comportamiento frente a algunas acciones en la pandemia del 88. Y así no tenemos puntos de referencia en el pasado para saber entonces cómo ir ajustando nuestras políticas y así ver entonces cómo es la capacidad de reacción también de la ciudadanía. Entonces hemos ido probando distintas alternativas, hemos ido probando distintas medidas y creo que es un poco lo que tenemos que hacer acá. A nosotros, los que trabajamos en estos temas, planificadores de transporte, nos gusta tener como todo muy claro, tener nuestros ejercicios, nuestros modelos, toda nuestra data dura muy fina antes de tomar decisiones. Y acá nos hemos visto encontrados a una necesidad de reaccionar mucho más rápido con la información que tenemos y estar dispuestos entonces a tomar riesgos y asumir que en algunos casos nos vamos a equivocar y que quizás en otros lo vamos a acertar y avanzar entonces así de una manera más rápida. Nosotros, ¿qué hemos venido haciendo desde muy temprano? Habilitamos una serie de carriles de ciclovía temporal sabiendo que necesitábamos entonces ofrecer movilidad segura y distanciamiento social. Sabemos que tenemos que cuidar a Transmilenio. Ya hay evidencia, aunque recientemente fue criticada en alguna medida, pero hay evidencia de cómo en Nueva York el principal propagador del virus fue el metro. Por lo tanto, sabemos que tenemos que garantizar cierto espaciamiento social en los modos de transporte masivo y tratar de reinventarnos el transporte masivo, como bien lo decía la alcaldesa. En esta nueva normalidad, lo que nos espere después de esto, vamos a tener que ver cómo hacemos para desarrollar un transporte masivo que no sea masivo. Venimos durante muchos años tratando de hacer esfuerzos adicionales para poder robustecer nuestras redes de transporte y hoy nos estamos viendo enfrentados entonces a acelerar, a ir más rápido en la implementación de esta multimodalidad y particularmente en el tema de la bicicleta. Pusimos mejor en marcha la primera semana, los primeros días, más o menos 20, 22 carriles de ciclovías temporales. Esto es el 25, 26 de marzo. Luego aumentamos esa apuesta a 107 kilómetros, que es la oferta que pone Bogotá en un día sin carro. Y de ahí empezamos a calibrar para abajo. Empezamos a ver que había algunos kilómetros que estaban teniendo unos conflictos en algunas intersecciones, en particular. Vimos que había mucho conflicto en algunos corredores también con el sistema integrado de transporte público. Entonces fuimos puliendo y fuimos ajustando nuestros kilómetros para tener una serie de 35 kilómetros de manera temporal que de nuevo van a quedar permanentes. Esa fue la primera fase. Segunda fase, estamos ampliando esos 35 kilómetros con 45 kilómetros adicionales, que seguramente hoy la alcaldesa va a estar anunciando cuáles son esos corredores. De nuevo, para irlos probando y los que funcionen bien en 3 indicadores: en conectividad, siniestralidad y replicar, ser más o menos como el espejo de Transmilenio, de nuevo para poder favorecer el descongestionamiento del sistema.
Con estos 3 indicadores en marcha, entonces probamos estos 45 kilómetros adicionales. Los que funcionen, ya tenemos entonces convenios con el IDU y con la unidad de mantenimiento vial para poder dejarlos de manera permanente. Esta es como la medida más rápida y más fuerte que hemos venido tomando. Como ustedes saben, entonces también tenemos una serie de medidas adicionales para complementar esto, porque no es solamente ofrecer la infraestructura adicional. Tenemos que ofrecer seguridad tanto criminal y personal, como seguridad en materia de siniestros viales. Entonces, estamos desarrollando una serie de estrategias y de análisis que nos permitan limitar aún más los corredores principales, la velocidad de 50 kilómetros por hora. Seguramente también en los próximos días vamos a estar haciendo estos anuncios. Es muy importante que si nosotros vamos a pedirle a la gente que utilice más la bicicleta, vamos a ofrecer más kilómetros de cicloinfraestructura, podamos entonces garantizar que esa interacción con otros modos va a ser de manera segura. Por lo tanto, muy importante enfocarnos acá en los límites de velocidad. Estamos también desarrollando un plan de seguridad criminal y personal con la Secretaría de Seguridad. Con el doctor Hugo Acero venimos trabajando muy de la mano con estos temas. Estamos disponiendo entonces más o menos una serie de entre 20 y 30 puntos adicionales de control y de seguridad en esta red de ciclovías temporales, precisamente para que nuestros usuarios puedan estar un poco más tranquilos en el uso de la bicicleta. Como ustedes saben, entonces también hicimos una alianza con Numo y con Mubo, que gentilmente nos donaron su tiempo y sus esfuerzos para poder identificar la población de salud, los profesionales y toda la gente que está trabajando en el tema de salud. Nos donaron 400 bicicletas para poder gestionarle a estos profesionales un modo más fácil de moverse, y a través de un convenio entonces y una alianza también que tuvimos con STIR, logramos entonces mejorar y mapear esas rutas de los profesionales de salud para que ellos entonces tuvieran unas preferencias muy marcadas, muy particulares, y junto con Transmilenio ajustamos las frecuencias, los horarios y las distintas rutas que teníamos para servir de una mejor manera a los hospitales y a todos los profesionales de la salud. Eso, por supuesto, entonces también los esfuerzos los hemos ido aumentando, hemos ido atendiendo de mejor manera a los profesionales de la salud, tratando de nuevo entonces de darle una oferta más segura y más efectiva. Eso es un poco lo que hemos venido haciendo. Ahora estamos haciendo análisis complementarios para tratar de entender cómo vamos a convivir en la medida que los indicadores de la salud muestran que podemos abrir un poco más la economía, y como ustedes han visto, va a haber un proceso entonces de reactivación gradual. Tenemos que ser muy cuidadosos en la forma como abrimos algunos sectores de la economía, permitiendo entonces que la gente se movilice de manera segura, sin aumentar la propagación del virus, y por supuesto cuidándonos de no aumentar la siniestralidad vial, que es muy importante para nosotros. Es un indicador muy fuerte y nosotros tenemos que seguir monitoreándolo y cuidándolo siempre. Esas son como las primeras medidas que tomamos, Ricardo, pero estamos siempre dispuestos a analizar y a tomar medidas adicionales. Estamos viendo entonces cómo podemos aumentar la oferta de cicloparqueaderos, que es una deuda histórica, si quieren, que tenemos nosotros. Estamos viendo entonces cómo podemos aumentar con la redistribución del espacio público, ya no en los corredores principales, sino quizás también en los corredores secundarios, en la malla vial secundaria. Y por supuesto, tenemos una apuesta muy fuerte hacia lo que vendría siendo el teletrabajo y la educación virtual, para poder entonces reducir la totalidad de los viajes y entender cómo podemos nosotros tomar lecciones aprendidas positivas de esta emergencia sanitaria. Nicolás, muchísimas gracias. De verdad que lo realizado por Bogotá en los últimos meses, en las últimas semanas, ha sido sorprendente, de lograr en tan poco tiempo más de 150 kilómetros de carriles provisionales, de hacer una adecuación en una ciudad de más de 7 millones de habitantes. El esfuerzo de Bogotá ha sido reconocido internacionalmente por muchas ciudades, por muchos medios internacionales, porque es tal vez la ciudad con mayor experiencia global en habilitar calles cada semana para el uso recreativo los domingos en nuestra famosa ciclovía. Yo creo que nadie pensó que nuestra famosa ciclovía algún día sería el elemento que nos permitiría fácilmente adaptar la ciudad para un uso prioritario de la bicicleta en condiciones de pandemia. Y ahora lo más interesante, en post-pandemia, lo que nos queda como oportunidades. La segunda parte de esta conversación queremos centrarla en lo que viene, o sea, cómo aprovechar, cómo volver permanente justamente esto que ha sido primero prueba, error, ensayar, pero sí la bicicleta tiene un espacio, tiene una oportunidad. Jerome nos ha hablado incluso de los temas de los tiempos. Entonces, ¿cómo volver permanente
cómo aprovechar, cómo Ricardo, te incrementar. perdimos. Ay, ¿de verdad? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Ah, perfecto, qué pena. Pensé que se había interrumpido. Entonces, quisiéramos hacer una segunda ronda final y para terminar pedirle al señor embajador que nos haga el cierre del evento, pero hay temas claves de lo que viene y dentro de lo que viene tenemos una brecha muy grande de género, o sea, solo el 24% de los ciclistas en Bogotá son mujeres. Entonces quisiera aprovechar la presencia de Sandra Ángel para que nos cuente un poco qué puede ser permanente en las ciudades colombianas y sobre todo cómo motivar a las mujeres en Colombia para que puedan utilizar de una mejor manera la bicicleta en las ciudades colombianas y cómo lograr que lo que ha sido transitorio sea permanente. Por favor, Sandra. Hola Ricardo, ¿aló? Hola a todos. Sí, sí. Ok, gracias. Así como lo mencionaba Nicolás, en Bogotá hay otras ciudades como Cali que ya venía haciendo desde hace un par de años unos carriles preferenciales que conectaban circuitos de movilidad que llevaban a zonas importantes atractoras de viajes, como es el caso hacia las universidades, hacia la zona del sur e igualmente hacia el oriente, todas conectadas con el sistema de transporte masivo, con los terminales de cabecera que tenemos en esta ciudad. Igualmente Medellín también tiene al lado derecho de las principales vías, tenemos derecho de vía para los ciclistas. En Villavicencio también ahora por la pandemia, si bien es cierto no tiene sistema de transporte masivo, ha impulsado mucho el tema de rutas de la salud. El propósito nuestro desde el ministerio es fijar estos lineamientos y en un trabajo conjunto con la Agencia de Seguridad Vial especialmente, tener la posibilidad de tomar todas estas medidas que se han venido implementando y que están por implementar, nos suponen unos retos importantes en términos precisamente de seguridad vial, especialmente en los relacionados con el incremento que vamos a tener y que ya estamos dando estos porcentajes que tenemos en ciudades como Bogotá del 7% de la partición modal, en Cali de un 5%, nos lleva a que regulemos más el tema de las velocidades promedio en las vías de nuestras ciudades, para así poder tener mayor seguridad para todos los actores que se mueven en bicicleta, que tenemos que mejorar toda la infraestructura vial, impulsar más y todo lo que tenemos de los cicloparqueaderos que están en todas las estaciones de los sistemas de transporte masivo, poder adecuar más, porque tenemos en algunos, Bogotá tiene en varias de las estaciones, en las estaciones y en los portales que se realizaron y construyeron de hace 10 años para acá, pues todos tienen cicloparqueadero, hay en algunos que no. Entonces, en estas estaciones intermedias de todas las ciudades, lograr adecuar muy rápidamente estas cicloestaciones para que puedan tener aquí los usuarios de una manera segura, poder tener allí también sus bicicletas, hacer énfasis también es muy importante en proteger a los usuarios más vulnerables de la vía, como son los ciclistas que tenemos en todas las vías principales. Tenemos que tener un rol de regulación clave para poder que todas las normas de tránsito especialmente protejan a los biciusuarios de los vehículos particulares y el transporte público que se convierten sin quererlo en un agresor para poder impulsar también la bicicleta, porque estos usuarios se están enfrentando en cada esquina, en cada kilómetro de vía que están circulando, un riesgo de accidentalidad importante. Entonces, sí, por eso es muy clave que podamos tener el cumplimiento de todas estas medidas. Por ejemplo, para el sector de la salud, la mayoría de los que ofrecen hemos podido tener datos que hacia el 70% en primera línea del servicio son mujeres. Todas lo que son las enfermeras, auxiliares de enfermería, quienes cuidan a adultos mayores, enfermos. Entonces debemos priorizar estos lineamientos para que se permita movilizar a estas personas de una manera preferencial, protegidas, además hacer bastante socialización para poder tener esta protección, hacer visibles todos estos beneficios que se tienen
y hacer jugar pues a todos los actores con todos estos, el modo sostenible que tenemos nosotros ya como reto importante dentro del plan de acción del COMPES de movilidad regional. Si bien ahora en la pandemia existe un despliegue de ciclorrutas y bicicarriles temporales, lo importante es que podamos adecuarlas muy rápidamente y debidamente para poder generar cambios que nos permitan un escenario de una nueva normalidad, ganando este derecho de vía, conquistando estos espacios que sean seguros y permanentes en la distribución vial, para que los viajes en bicicleta se cumplan con todos los estándares y todos los criterios técnicos. Para reducir un riesgo tan importante que vemos, debemos implementar todas estas estrategias de seguridad vial que garanticen la seguridad de todos los actores, asociándonos con instituciones, con la academia, un trabajo mancomunado con todos los entes territoriales, con todas las secretarías de movilidad, con todos los colectivos urbanos, usando la tecnología, que es muy importante para poder tener sistemas inteligentes de transporte y avanzar hacia las ciudades de movilidad que cada vez sean más sostenibles, teniendo como papel protagónico toda esa generación de movilidad activa que nos está llevando ahora la pandemia. Debemos continuar con este aislamiento, por lo menos lo que resta del año, según lo que vemos, un aislamiento de distanciamiento social, y con la bicicleta lo podemos lograr. Entonces, por eso es tan importante que conllevemos a una aplicación de todas las medidas de bioseguridad para que no se nos convierta en un propagador, sino realmente en todo lo contrario, que sea un uso efectivo que nosotros le demos como biciusuarios y que asimismo traigamos más actores, más ciudadanos que se movilicen en la bicicleta, ya que las ciudades también nos están generando este medio con una gran oportunidad. Por eso es tan importante todas las administraciones locales que diseñen e implementen estrategias para que las mujeres sean también las principales biciusuarios, que puedan transportarse a todos sus lugares de trabajo, especialmente en todo el tema de salud, y aprovechar esta oportunidad para que podamos nosotros integrarnos en la búsqueda de acciones conjuntas, experiencias que se tienen de otros países. Por ejemplo, Holanda en los años 60 tenía una accidentalidad bastante fuerte, lograron impulsar muchísimo todo el tema de la bicicleta y ya vemos cómo es su medio principal de transporte, con la movilidad activa y una movilidad sostenible que son ejemplo a nivel mundial, garantizando toda la seguridad para todos los usuarios del transporte público, transporte individual. Sandra, muchísimas gracias. Entonces, es muy valioso el tema de una visión nacional. En este chat tenemos presentes grupos de tránsito de movilidad de Palmira, de Ibagué, de Bucaramanga, de Villavicencio, de Montería, de Pereira, de Pasto, ciudades que están implementando proyectos permanentes y provisionales en este momento. La ciudad de Pasto ha cerrado el corredor principal, Villavicencio ha hecho un préstamo prioritario para bicicletas para el sector salud. Todos los municipios están reaccionando y valorando la bicicleta en este momento, lo cual es muy positivo. Y en el tema de fomento a la mujer, quiero resaltar, Sandra menciona algo muy significativo y es el altísimo número de prestadoras de la salud, la educación y todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado, en el cual más del 70% son mujeres. Este es uno de los retos más grandes que seguramente tiene todo el país en el tema bicicleta, y es lograr que reducir la brecha y lograr que 50% de los ciclistas sean mujeres. Bueno, continuamos con Jerome. Una pregunta, Jerome. ¿Qué paralelos se puede hacer de la situación actual de Colombia con respecto a Holanda? Colombia tiene una cultura ciclística muy fuerte en el tema deportivo, pero que a pesar de los inmensos esfuerzos que se están haciendo en las ciudades, todavía el uso cotidiano sigue siendo relativamente bajo, aunque ha crecido muchísimo en los últimos 5 años. ¿Qué paralelo se puede hacer, sobre todo usted que tiene una mirada de casi 20 años de acompañar a las ciudades colombianas y a muchas ciudades del mundo en tratar de posicionar la bicicleta y hacer un uso masivo de ella? Por favor, Jerome.
Bueno, sí, déjame ver cómo comenzar. Sí, un tema que ya el embajador lo ha mencionado, ¿no? Un tema que siempre mencionamos es planificación ciclo inclusiva. Y este tema no simplemente se trata de tantos kilómetros de ciclovías o ciclorrutas, pero se trata de una manera de planificar integralmente el sistema de transporte, de todos los modos de transporte que existen. Y con esto hay cosas que se puede hacer que no solamente se tratan de la bicicleta, pero que se puede hacer para el automóvil, por ejemplo. Entonces, lo que hemos hecho en Holanda, ¿no? Durante muchos años, ya lo mencionaste, durante 50 años, es, por ejemplo, crear áreas sin carros, áreas pueden ser peatonalizados o peatonalizados y con acceso para la bicicleta en los centros históricos de nuestras ciudades. Esto yo todavía veo bastante oportunidades en ciudades en América Latina y en Colombia de dar más espacio a los no motorizados y en esta manera, automáticamente se hace que la bicicleta se pone como un modo de transporte más eficiente, más atractivo. Entonces, estamos hablando de esto en Santa Cruz también. Este sería actualmente temporalmente, no sé qué se va a quedar después de la pandemia, porque no un uso mucho más bajo de la bicicleta, pero si con la bicicleta llegas hasta el borde del área del centro histórico, ¿no? Como si fuera Candelaria en Bogotá, por ejemplo, y se va en bicicleta. Con el auto se puede hasta el margen y con la bicicleta se puede continuar hasta su destino, ¿no? Este es parte de planificación ciclo inclusiva. Otra parte es que hemos hecho en Holanda, ya Sandra habló sobre esto, que hemos reducido muchísimo el número de accidentes en nuestras ciudades. Y un tema muy importante fue un cambio de un sistema vial. Teníamos un sistema vial desarrollado en los años 50 y 60 para el automóvil, y no solamente para el automóvil, pero para el flujo ininterrumpido del automóvil. Entonces, ¿en qué consistía esto? En muchas vías unidireccionales. Teníamos vías unidireccionales con 3 carriles, con 4 carriles. Y esto lo que hace es aumenta la velocidad y aumenta y reduce la posibilidad para los ciclistas de ir en las dos direcciones. Entonces, este es otro tema, que hacer lo más posible las vías bidireccionales y al mismo tiempo paralelamente, ¿no? Lateralmente, los ciclorrutas unidireccionales. Porque ciclorrutas bidireccionales tienen el doble de riesgo de accidentes en intersecciones. Entonces, esto también son conceptos que ya hace mucho tiempo lo aplicamos en Holanda y también en Dinamarca, por ejemplo, que yo veo en América Latina todavía hay que hacer mucho este paso de también cambiar este flujo de tráfico motorizado para que se haga más atractivo y más seguro el uso de la bicicleta. Quiero, muchísimas gracias. De verdad que nos queda mucho por hacer en el tema de vías unidireccionales. Ya en Bogotá hay muchos corredores que tienen un nivel de saturación muy alto, por ejemplo, hacia los sectores del Tintal, tal vez la ciclorruta más utilizada, incluso en la carrera 11 hacia el norte de la calle 80, ya las vías, las ciclorrutas bidireccionales que tiene Bogotá, hay varias que deberían tener formas más ágiles para responder a una sobredemanda. En este sentido, queremos escuchar a Nicolás Estupiñán, el secretario distrital de movilidad, sobre cuáles son esas transformaciones que se pueden hacer de manera mucho más permanente, cómo aprovechar la bicicleta en esta situación tan compleja que va a ser la post-pandemia en términos económicos. Hemos visto un papel maravilloso de la bicicleta durante la pandemia en temas de logística, de distribución, ha sido protagónico. Y la preocupación más grande de las personas que trabajamos estos temas es cómo generar una oportunidad real para la bicicleta y no para la motocicleta.
porque y el secretario lo ha mencionado muy bien en varias entrevistas, Bogotá está preocupada que la pospandemia no sea la oportunidad única para consolidar la motocicleta, sino la bicicleta. Entonces, Nicolás, ¿cómo aprovechar y cómo volver permanente este uso de la bicicleta teniendo a una forma tan ágil y tan práctica que se ha posicionado en Colombia, que es la motocicleta? Ricardo, sí, gracias. Es una pregunta, una pregunta del tamaño de China, para continuar con las referencias a la pandemia. La verdad que todavía no sabemos bien cómo hacerlo. Y no sabemos bien cómo hacerlo por dos sencillas razones. La primera es un modo que se ha venido instalando no solo en América, sino en el mundo. Hemos visto este crecimiento en Colombia, en América Latina, muy fuerte en la última década. Y es un modo que, además de proveer, obviamente, movilidad espacial, provee movilidad social. Entonces, nos ayuda a los hogares más vulnerables a generar ingresos adicionales. Y más en ciudades, en el mundo en el que vivimos, donde la economía informal representa más o menos el 40%, efectivamente es un modo muy deseado. Es un gran temor que tenemos. Sabemos que luego de lo que venga, esta nueva normalidad o lo que sea que viene, vamos a tener un empuje muy fuerte por modos individuales. Y en ese empuje muy fuerte por modos individuales está la bicicleta, que tenemos que consolidar, tenemos que aumentar, tenemos que blindar, y vendrá un aumento también fuerte por la micromovilidad, donde ahí tenemos que apurarle bastante también con nuestro sistema público de bicicletas. Es algo que también estamos estudiando. De nuevo, lo veníamos estudiando cuando llegamos en esta administración, tratando de entender qué había pasado en las administraciones anteriores, porque se había declarado desierto ese proceso en diferentes ocasiones. Y estábamos haciendo un análisis un poco más riguroso. Ahora lo que estamos viendo de nuevo es que tenemos que ir más rápido y tenemos que flexibilizar algunos componentes jurídicos y técnicos para avanzar en esto. Las patinetas también creemos que van a aportar en esta solución, pero luego la movilidad individual, ahí también están los vehículos particulares y las motocicletas. Estamos viendo qué alternativas podemos nosotros llegar a entender y llegar a tener desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista jurídico, para poder analizar todo el espectro de opciones que podríamos llegar a tener. Esto hay que tenerlo con muchísimo cuidado de nuevo para evitar cometer errores que hemos cometido en el pasado, donde siempre dejamos a la población más vulnerable más afectada. Entonces, estamos viendo cómo estos ciclocarriles, estas ciclovías temporales nos están ayudando a conectar los hogares más vulnerables con efectivamente los destinos a los que ellos necesitan ir, pero también es una oportunidad bien importante para hacer esta redistribución de espacio. En estos momentos estamos viendo quiénes son las personas que efectivamente necesitan viajar. Estamos viendo quiénes son las personas para las cuales el teletrabajo es un lujo, como nosotros que estamos acá desde la comodidad de nuestros hogares, con Wi-Fi y demás, con nuestros computadores portátiles conectados, perfectamente teniendo estos seminarios. Y hay personas que no pueden darse ese lujo y que tienen que salir hoy, incluso en una pandemia y una emergencia sanitaria, tienen que salir a trabajar. Por lo tanto, tenemos que garantizar que esas personas, los hogares más vulnerables, pueden contar con todas las garantías y con todas las certezas para poder desarrollar sus necesidades. Estamos estudiando distintas alternativas y de nuevo no es fácil, tenemos que tener en cuenta distintos criterios. Casi que hablar en estos días de capacidad de pago podría llegar a ser casi ofensivo, donde tenemos unos hogares clase media, media baja, hogares muy vulnerables, donde están teniendo en este momento cero ingresos y donde como distrito y como gobierno nacional estamos haciendo unos esfuerzos enormes para poder llegar a esos hogares. Estamos haciendo una cantidad de esfuerzos cruzados entre la Secretaría de Hacienda, Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional. Ustedes han visto cómo se han robustecido esas redes sociales, ustedes han visto el esfuerzo enorme que ha hecho Bogotá Solidaria para poder alcanzar a todas esas poblaciones vulnerables a través de ayudas, transacciones y transferencias monetarias, pero el esfuerzo no puede quedar ahí. Entonces estamos analizando jurídicamente cómo podemos entender cuáles son esos distintos límites y thresholds de capacidades de pago para los distintos servicios y ver entonces cómo hacemos para frenar ese posible aumento en la motocicleta que puede llegar a venir más adelante. Sabemos, por ejemplo, que en estos procesos de reactivación económica, los concesionarios, todos los que venden autos, los que venden motos, han perdido 45, 50 días de ventas y van a venir de manera muy agresiva. Tenemos que trabajar de la mano con ellos para tratar de hacer un esfuerzo de corresponsabilidad y de conciencia social, donde todos como colectivo nos demos cuenta que es uno de los modos más peligrosos, más vulnerables, que más aporta en términos de fatalidades
Entonces tenemos que hacer un esfuerzo colectivo como sociedad para decir, aquí, por acá no es la solución. Y creemos que una de las principales respuestas, además de las distintas medidas que podamos tomar específicamente para las motocicletas, está, por supuesto, en mejorar la calidad de los otros modos. Entonces estamos viendo cómo aumentamos las probabilidades de éxito de los distintos operadores de bicicletas públicas que puedan venir, enfocándonos quizás en un nicho nuevo, que es el de bicicletas de pedaleo asistido, donde entonces por ahí de pronto podríamos apuntarle a un target diferente que hoy no está utilizando la bicicleta y que podría utilizarlo, y que en vez de verse inclinado por una motocicleta pueda verse tentado por este nuevo modo que está tomando cada vez más ponderancia en el mundo. Pero esos son como a grandes rasgos los temas que estamos viendo, Ricardo, y usted lo mencionaba también, hay un tema muy fuerte de logística. Estamos iniciando un trabajo con Felipe Targa y con la gente del Banco Mundial para ver entonces cómo con bicicletas de carga eléctricas podemos mejorar los procesos de distribución urbana de mercancías. Sabemos entonces que en algunas zonas específicas, en algunos horarios del día, estos modos van a ser los modos más eficientes y nos van a ayudar entonces a nosotros de nuevo a seguir consolidando la bicicleta como el vehículo más importante para poder salir de esta pandemia de una manera segura, de una manera sostenible y de una manera que de nuevo nos va a traer muchos más beneficios en el mediano y en el largo plazo. Nicolás, muchísimas gracias. De verdad que es muy interesante escucharlo sobre todos esos retos gigantescos del tamaño de China que nos esperan. El tema económico es muy delicado, de verdad que va a ser muy difícil encontrar un compromiso, un equilibrio entre los intereses de quienes quisieran vender sus motocicletas, sus automóviles, y los que quisiéramos que se use más la bicicleta. Hay un tema que vale la pena tener presente en todo lo que ha hecho Bogotá en el tema bicicleta, que es muy bueno, y es las conexiones metropolitanas, el volumen de ciclistas hacia Funza, Madrid, Mosquera, por la calle 13, por la calle 80. La calle 80 es realmente sorprendente el volumen de ciclistas que atraviesan el río Bogotá diariamente en la mañana, incluso en el momento de pandemia. Señor embajador, antes de terminar y antes de hacer una pequeña ronda con todos los participantes sobre la recomendación final, la recomendación de cierre, quisiéramos escucharlo, señor embajador, sobre cuáles son los planes para seguir compartiendo desde los Países Bajos con Colombia esa larga experiencia, esa larga trayectoria que tienen en el fomento de la movilidad en bicicleta. Señor embajador, ¿cuáles son las próximas acciones y para seguir compartiendo una pasión que nos une? Y tenemos la foto del Tour de Francia en este momento, que es el ciclismo deportivo, el ciclismo recreativo y obviamente lo que nos une hoy, el ciclismo urbano. Muchísimas gracias, Ricardo. Es verdad, yo estoy esperando también el momento en que yo puedo subir por patios y más lejos aún. Y de toda manera continuaremos disfrutando el ciclismo en que los colombianos están haciendo tan bueno. Muchas gracias por la pregunta. Yo quisiera también aprovechar entonces el espacio para decir que, en primer lugar, para mí eso fue un gran aprendizaje también. Muchas gracias, señor secretario, señora coordinadora. Yo creo que ustedes están mostrando que sí, en Colombia hay una cultura de la bici ya, y los participantes en otras ciudades también están bien interesados. Entonces, yo creo que es por dos razones que tenemos que tener ese tipo de espacios. Es porque, como decimos muchos, ¿no? En nuestras presentaciones, la bicicleta es un medio de transporte que realmente puede solucionar y puede ofrecer una gran solución al gran reto de distanciamiento social que necesitaremos por un tiempo más. Pero también es importante porque juega un rol de suma importancia en hacer las ciudades menos contaminado. Entonces, no tenemos que entonces perder la oportunidad de introducir
la bicicleta como solución. Clave para mí, y fue mencionado por muchos de ustedes, también por Jeroen Buys, es planeación de transporte integral a nivel local y nacional. Y ustedes, señor secretario, señora coordinadora, están mostrando que sí, esa es la idea, pero no es fácil y nos también tomó mucho tiempo en Holanda para realmente realizarlo, porque eso requiere también fondos, presupuesto, y no es nada fácil dadas las circunstancias. Y también requiere, y eso quiero mencionar también, una visión y liderazgo política. Yo creo que si queremos aprovechar ese momento, necesitamos a una visión y liderazgo política. Y aquí yo quisiera mencionar, es bien interesante lo que pasó en los años 70. Usted, señora Sandra, lo mencionó. En los años 70, ese fue también la crisis petrolera. Y allá, durante una alocución en televisión, nuestro entonces primer ministro Denel hizo un llamado a los ciudadanos para adoptar un nuevo estilo de vida. Y yo creo que eso es muy importante, que tendremos en nuestros países líderes, y yo creo que también en Bogotá ya están mostrándolo, que dan el ejemplo, que quieren realmente mostrar que sí puede funcionar la cultura de la bici. Otro punto yo quisiera hacer es que aquí estamos con ustedes y humildemente, yo digo, estamos dispuestos, continuaremos a ser dispuestos a ofrecer nuestras experiencias, nuestra asistencia técnica. Jeroen Buys participando hoy ha sido un gran ejemplo, creo, pero yo lo digo humildemente porque ustedes ya tienen un gran conocimiento, pero cuenta con nosotros, con el Ministerio de Transporte, estamos ya trabajando y muy dispuestos a profundizar el tema, el plan de movilidad activa. Entonces, en varios niveles estamos muy dispuestos a apoyar a usted aquí en Bogotá al nivel nacional, pero también al nivel local. A lo largo de los 4 años aquí, yo participé en varios eventos en Bucaramanga, en Neiva, en Cartagena, para promover el uso de la bicicleta y continuaremos haciéndolo. Y yo quisiera terminar diciendo que yo creo que fue el primer ministro de Inglaterra, es interesante, Boris Johnson, que dijo en el Parlamento inglés que mira, la bici está entrando un siglo de oro. Es interesante porque yo no sé si él ya monta mucho la bici. Nuestro primer ministro, Mark Rutte, sí lo está haciendo cada día. Él va por todo lado en su bici, pero ya es una indicación que en muchos países el momento está dado para ampliar el espacio para la bici, para los peatones, para invertir en una nueva cultura. Muchas gracias. Ricardo, ¿estás? Bueno, al parecer Ricardo tiene un tema técnico, entonces, Ricardo, ¿estás? Bueno, vamos a dar un espacio para hacer algunas preguntas. Tenemos muy poco tiempo porque ya llegamos al final de nuestro conversatorio. Entonces, simplemente voy a seleccionar una de las preguntas que la audiencia nos ha compartido el día de hoy y tiene que ver con, bueno, es una pregunta muy general. Voy a hacer una pregunta general para todos y por supuesto, pues todos los speakers están invitados a participar. Ricardo, ¿estás presente? Sí, sí. Ok, excelente. Continúa, por favor.
Quisiéramos agradecer a todos los que han estado muy activos con las preguntas. Tenemos preguntas de la Secretaría de Movilidad de Cali, de la de Tunja, de la de Pasto. Hay preguntas de Pereira, de varias empresas de bicicletas de carga, de bicicletas de mensajería, de logística. De verdad, el tema de las preguntas son muy interesantes, son temas muy técnicos, diversos, tan diversos como los que se han mencionado en este conversatorio. Entonces, sí es muy difícil quedarnos con una sola pregunta, porque las inquietudes son numerosas y diversas. Entonces, yo quisiera invertir un poco la situación y es dejar las preguntas que las podamos comentar en un documento más ágil, en lo que se va a lograr post-evento, porque esperamos tener unas memorias para compartir con ustedes. Y obviamente no será el último, sino el primero de una serie de conversatorios que queremos hacer con ustedes. Tenemos una encuesta final para tener una lista de los temas prioritarios a desarrollar en los próximos conversatorios. Quisiéramos cerrar, porque llegamos casi al final, con una recomendación de cada uno de los panelistas. ¿Cuál es su recomendación final para aprovechar esta coyuntura y realmente entrar en el siglo de oro de la bicicleta? El señor embajador mencionaba al señor primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, que es un gran usuario de bicicleta, solo que se le critica que cada que sale en bicicleta lleva una escolta de un número bastante alto de motocicletas y autos, pero es un gran usuario de la bicicleta, Boris Johnson. Entonces, por favor, Sandra, ¿cuál es la recomendación final para aprovechar la situación y volverla permanente? Hola Ricardo, muchas gracias. Pues al final de todo este enriquecimiento que hemos tenido aquí con las diferentes intervenciones de todos, no nos resta más que abocar a todas las entidades territoriales, a todas las ciudades, para que además de los pasos que hemos venido dando, tenemos 255 kilómetros cofinanciados por la Nación, pero las ciudades ya han llegado cerca de 1000 kilómetros de ciclorutas en todas las ciudades, que logremos estas que estamos en este momento implementando como temporales, que las adecuamos de una manera segura, que tengan iluminación. Por ejemplo, el tema que hablábamos de las mujeres es muy importante porque las mujeres dan confianza y dan seguridad. Entre más mujeres se vean usando este modo como la solución de movilidad y modo de transporte para llegar hasta sus lugares de trabajo, esto genera que haya más atracción, pero también depende de toda la seguridad que le brindemos. Por ejemplo, en el Foro Nacional de Bicicleta que se celebró en Cali el año pasado, se impulsó mucho el tema de cicloinfraestructura segura. Este tema es muy importante que lo sigamos impulsando y que trabajemos en ello. Esta temporalidad que estamos manejando, que se haga de manera adecuada, que se haga de la mano con todos los parámetros de seguridad y evitando la accidentalidad, señalizándolas muy bien, trabajando mancomunadamente con todo el tema, por ejemplo, el programa que hay aquí en Bogotá de En Bici a la Escuela, generando el tema con las universidades, haciendo muchas alianzas en temas de tecnología, en temas de la academia, con el sector privado, y que trabajemos para que realmente sean muy seguras y que se genere el espacio que nosotros queremos para este modo de transporte. Gracias, Cuenten Sandra. con nosotros en el Ministerio Incondicional para lograr que, como queremos, esta movilidad sea un eje bastante importante en toda la movilidad de la ciudad. Gracias, Sandra. Jerome. ¿Lo escuchan? Jerome, ¿puedes activar tu micrófono? Gracias. Bueno, ya mencionó, ¿no? Puedo repetir rápidamente y tengo algo nuevo también. Redistribución del espacio vial, ¿no? Y también con ciclovías laterales y unidireccionales que ya están haciendo temporalmente también, ¿no? El uso compartido, promover esto con una reducción de la velocidad para el tráfico motorizado y reducir la conectividad y accesibilidad por el tráfico motorizado, ¿no? Estos son los puntos claves. Y cosas nuevas que
quería decir en esta situación tan especial es monitoreo de uso. En esta situación que estamos ahora con mayor uso, nuevos usuarios, es una enorme oportunidad de tener más información sobre el uso, ¿no? Sobre el uso nuevo también. Y por fin estamos todavía en post-COVID, que sí la gente sale a hacer ejercicio en la bicicleta, porque hacer ejercicio fortalece el sistema inmunológico con el sol, con el aire fresca, y también entonces nos ayuda a combatir este crisis de COVID-19. Gracias. Gracias, Jerome. Nicolás, la recomendación final, por favor. Ricardo, es que cuando uno está sentado acá en estos lugares es como difícil dar este tipo de recomendaciones, pero mi recomendación sería que tratemos de ser más atrevidos, que tratemos de ser más desafiantes y que seamos incluso como que estemos dispuestos a cometer errores, que uno muchas veces quiere tener toda la información, quiere tener todo perfecto y quiere tener toda la certeza jurídica, toda la certeza. Y la verdad que no podemos. En estos momentos de plena incertidumbre, eso es lo único que sabemos. Sabemos que tenemos que ser más atrevidos, sabemos que tenemos que movernos más rápido. Y esto lo digo a nivel institucional, lo digo a nivel familiar, a nivel personal, a nivel empresarial. Todos tenemos que ver esto como una oportunidad para hacer cosas diferentes. No podemos nosotros de nuevo pues pretender los mismos resultados haciendo lo mismo. No, tenemos que probar cosas diferentes y saber que nos vamos a equivocar, pero que no le tengamos miedo a equivocarnos. Y eso lo digo con todo el peso que sé que eso implica, por ejemplo, para Sandra, para mí, para los funcionarios públicos, donde tenemos una responsabilidad legal de tomar estas acciones. Pero creo que en estos momentos tenemos que ser más atrevidos y proponer cosas y desafiar el status quo y aprovechar este tipo de emergencias para decir, estamos en una emergencia, tengo que hacer cosas diferentes y tenemos que venir avanzando por lo que estamos haciendo y de nuevo nos vamos a equivocar y corregiremos en el camino y avanzamos. Yo creo la forma más responsable, incluso más decidida de realmente avanzar y no seguir con el incrementalismo, sino dar estos grandes saltos. Nicolás, muchísimas gracias. De verdad que es muy inspiradora la invitación a usar, a intentar, y creo que las ciudades colombianas lo están haciendo, y es tal vez como que en esta situación de solidaridad, de una altísima sensibilidad, yo creo que es el momento para osar lo que muchas ciudades nunca quisieron hacer, y creo que Bogotá lo ha demostrado, tomar carriles completos en la carrera séptima, en la 72, hacia el sur, la avenida 1 de Mayo, incluso las Américas, para entregárselos a los ciclistas que las han usado de manera muy numerosa. Gracias, Nicolás, de verdad, muchísima suerte y bienvenidas todas las posibilidades de ensayar en Bogotá para que se consolide el uso de la bicicleta. Finalmente, señor embajador, voy a entregar y agradecer a la Embajada de los Países Bajos, al señor embajador, a Natalia, a todo el equipo de Holland House que ha venido trabajando este evento, a todos los participantes, y les haremos llegar, obviamente, la información, el link con la grabación. Entonces, señor embajador, sus palabras de cierre y luego Natalia, por favor. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Ricardo, y los otros participantes. Yo realmente espero que no sea la última vez que tenemos un conversatorio sobre este tema tan importante. Me gusta muchísimo la recomendación del señor secretario Nicolás, ser más atrevido en estos tiempos. Entonces, yo creo que es clave. Y mi recomendación sería, entonces, en la misma línea, que todos hacemos una llamada a nuestros propios entornos, a nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas, montar la bici, disfrutar el aire fresco, como dijo Jeroen, y tener la experiencia de una movilidad sostenible que realmente es mucho más agradable, económico, rápido aún,
y por supuesto que también ofrece un intercambio, una interacción social. Usted, señora coordinadora de la unidad de movilidad, Sandra, tiene razón que seguridad, y el secretario también lo mencionó, seguridad es clave. Entonces, sobre todo para las mujeres que tienen ganas para montar bici, pero que tienen susto quizás por la situación de seguridad. Yo creo que eso requiere una inversión. En Holanda ahora hay más mujeres montando la bici que hombres, entonces sí se puede. Y yo quisiera terminar, Ricardo, con una invitación. Si ustedes participantes lo piensan interesante, continuaremos con ese espacio, ese tipo de conversatorios, y ustedes pueden dejar mensajes indicando también en qué temas quisieran profundizar este tema, y con mucho gusto organizaremos otros foros. Pero yo quisiera también agradecer a usted, señor Nicolás, señora Sandra, y Jeroen Buys allá en España, y por supuesto usted, Ricardo, por moderar este primer conversatorio. Muchas gracias. Natalia, tú cierras, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a todos, a nuestros invitados. Nuestra gratitud por su tiempo, por compartir su experiencia, sus conocimientos, por estar durante esta casi hora y media durante este conversatorio. Como lo mencionó el embajador, no va a ser el último que vamos, pues van a haber más conversatorios virtuales. Por lo tanto, les recomendamos llenar la breve encuesta que nuestro equipo de Holland House les va a enviar vía correo electrónico. Y a todos ustedes participantes por estar presentes, por compartir todas sus inquietudes vía chat. Vamos a darle respuesta una por una con nuestros expertos. Entonces, muchas gracias, Jeroen, muchas gracias, Nicolás, muchas gracias, Sandra. Embajador, muchísimas gracias. Y por supuesto, Ricardo, excelente, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les deseamos un muy buen día, cuídense mucho, cuiden su salud. Y bueno, estamos presentes para el próximo conversatorio que realizaremos el día 3 de junio en el marco del Día Mundial de la Bicicleta. Muchas gracias de parte del equipo de la Embajada de Países Bajos y de parte del equipo de Holland House. Hasta luego. Muchas gracias a todos, un buen día. Chao.